escuchar en el marco de este primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y el Combate a la Corrupción y la Impunidad, en el que participamos todos gracias al proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central. Vamos a escuchar a Luis Javier Santos. Él es fiscal especial de la Unidad Especializada contra la Corrupción de Honduras, la UFERCO, justamente la entidad encargada de procesar los casos que la Maxi encontraba de corrupción. Bienvenido, fiscal Santos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Muy bien, don Luis Javier, ya tenemos su presentación. Por favor, habilite su micrófono. Vamos a ver, creo que estamos teniendo alguna dificultad técnica con Luis Javier. Él se encuentra o se encontraba hace apenas unos instantes todavía con nosotros. Ahora estamos viendo que logre reconectarse. Mientras tanto, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que nos decía Ana María respecto a ese peso agigantado que puede terminar teniendo la corrupción en un sistema de justicia. Es decir, cuando un sistema de justicia se corrompe o sigue prácticas corruptas, esa corrupción tiene un peso mucho mayor para la sociedad. Ya está con nosotros el fiscal Santos. Gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Aprovecho para enviarle un saludo también a Ana María Calderón, con quien trabajamos juntos en el binomio MASI-UFESIC. También a Juan Francisco Sandoval, que conocemos el trabajo y le hemos dado seguimiento al trabajo que ha desarrollado en Guatemala. Hoy voy a hablar un poquito sobre el rol de los operadores de justicia más enfocado en el trabajo fiscal. A nuestro criterio, el ministerio o la lucha contra la corrupción dentro del Ministerio Público ha pasado por diferentes etapas. Una de esas etapas se remonta antes del 2004, o del 2004 al 2013. Durante esa etapa, yo le llamo el periodo de politización del Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público en Honduras surge en 1998 y surge como una institución, y por aquellos reclamos de justicia que tenía la ciudadanía, en casos relacionados con actos de corrupción y criminalidad organizada. Durante las primeras dos administraciones del Ministerio Público, pues se podría decir que el trabajo se desarrolló de una manera normal. Es en el 2004, cuando se nombra a un fiscal general que tenía vínculos con la política, cuando la institución empieza a sufrir deterioro en el actuar de los casos que se llevaban por actos de corrupción. Este fiscal estaba involucrado en el equipo de defensa de un alto funcionario acusado, un expresidente de la República, es nombrado fiscal general y al llegar como fiscal general, lo que solicita a los fiscales es que renuncien o que desistan de los recursos que hay interpuestos contra 7 causas contra este expresidente para que los casos queden cerrados. Sin embargo, los fiscales, la respuesta de los fiscales fue salir en defensa de la institución. Y hubo una huelga que terminó con la renuncia del señor fiscal general y del fiscal general adjunto. Esto despertaba una cierta esperanza a lo interno de la institución y también para la ciudadanía. O sea, de tener un ministerio público libre de injerencia política. Sin embargo, en su sustitución fue nombrada una persona que estaba
o de reconocida militancia política. Era diputado al Congreso Nacional y a pesar de que había una prohibición expresa dentro de la ley, es nombrado como fiscal general de la República. Esto implicó pues que no se le diera la importancia debida a la lucha contra la corrupción. Esa etapa era fiscal general regional contra la corrupción y realmente sufrimos, fue un periodo de persecución contra los fiscales que estábamos investigando la lucha contra la corrupción y no de fortalecimiento a la lucha contra la corrupción. Luego, durante su periodo, hubo una huelga de hambre donde se exigía a este fiscal general que se engavetara más de 100 casos de corrupción, de alta corrupción o de gran corrupción, que estaban en su despacho con los proyectos de requerimiento fiscal y que no se presentaban ante los tribunales. Las causas nunca se presentaron, la huelga de hambre terminó y el fiscal general nunca renunció. Así lo sustituyó otro fiscal general, también vinculado con la política, con el otro partido político, vinculado con el Partido Liberal, el anterior con el Partido Nacional, y creo que fue la etapa de mayor deterioro del Ministerio Público. Cuando en el 2013 asume el nuevo fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla, recibe una institución corrompida, los mejores fiscales del Ministerio Público habían renunciado y los que se quedaron fueron marginados en su mayoría. Existían tantas instrucciones dentro de la institución que los fiscales teníamos miedo a tomar decisiones por temor a ser amonestados o acusados, incluso porque dichas instrucciones en algunos casos eran contradictorias. Durante ese periodo, del 2013 hacia atrás, más en sus inicios, como en el 2004, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación no tenían un interés en apoyar programas en combatir la corrupción. De hecho, en la visita realizada, porque formaba parte de la Asociación de Fiscales, se nos manifestaba que no tenían en agenda el tema de corrupción, que en todo caso podrían ver a ver cómo se colaboraba en la lucha contra la corrupción, pero desde los programas que habían de fortalecimiento a la democracia. Pero que si en dichos proyectos se mencionaba la palabra corrupción, era muy difícil conseguir fondos para el apoyo a la lucha contra la corrupción. Ahora, del 2013 al 2016, fue la etapa donde hubo un deterioro generalizado de las instituciones del Estado en Honduras. Fue la etapa donde se vinculó a los altos jerarcas de la policía con el narcotráfico. Fue la etapa donde se creó un pacto de impunidad para sustraer dinero de las instituciones públicas a fin de financiar las campañas políticas que estaban o que se iban a celebrar para el periodo de las elecciones del 2003. Durante esa etapa, la corrupción era tan burda que los fondos, los dineros del Estado eran sustraídos de las cuentas y llevados directamente a las cuentas de los funcionarios públicos. Se vivió un periodo de realmente el periodo más oscuro, se podría decir, en la lucha contra la corrupción. No había lucha contra la corrupción. Las acciones que interponían eran acciones realmente que dependían más de algunos fiscales que tenían algún interés en presentar las causas, pero no formaban parte de una planificación o de un plan institucional para el combate contra la corrupción. En esta etapa es cuando también se establece la misión de apoyo contra la impunidad en Honduras por presiones de la sociedad civil, en especial de las marchas de las antorchas. Definitivamente, nadie puede desconocer que la lucha contra la corrupción vuelve a despertar la esperanza en la ciudadanía, de ver en la cárcel a políticos corruptos y de recuperar los bienes adquiridos productos de estos fondos sustraídos de la corrupción. Nace el interés de la cooperación internacional en apoyar el fortalecimiento al combate contra la corrupción.
Se crea el circuito contra la corrupción, que es un aporte dejado por la MASI porque tuvo una intervención bastante activa en el circuito anticorrupción. Se crea la unidad fiscal contra la impunidad y la corrupción. Se adquiere algún tipo de tecnología, software y equipo para facilitar el trabajo investigativo. Se capacita constantemente a los 37 miembros que formaban la UFESIC, que eran la unidad que trabajaba con la MASI. Se visibiliza la corrupción. Hasta ese momento, la corrupción se mantenía en la oscuridad. Todos sabíamos que existían actos de corrupción, pero al establecerse la MASI, la corrupción se hace pública. Y creo que fue uno de los motivos realmente que más, o una de las causas que más motivaron a la clase política para expulsar a la misión de apoyo contra la corrupción, porque los casos se visibilizaban y se hacía público el actuar de los funcionarios en cada uno de ellos. Y además, algo muy importante, aquel miedo que teníamos los fiscales, los servidores del Ministerio Público por aquella serie de instrucciones contradictorias que habían dentro o que habían sido giradas por los superiores, ese miedo se supera. Y el equipo integrado en la UFESIC, perdemos ese miedo y empezamos a presentar casos ante los tribunales. Por supuesto, ¿verdad? El trabajo realizado por la MASI UFESIC alerta a las redes de corrupción que se habían descubierto hasta ese momento. Y se crea lo que hemos llamado nosotros el pacto de corruptos, que inicia con el archivo caso Red de Diputados, que implicaba a más de 300 congresistas de varias administraciones y continúa con la no renovación del convenio de la MASI. Luego del 2019 en adelante es la etapa que nosotros llamamos la etapa post-MASI. Una vez que la MASI abandona el país, se deja sin valor y efecto el acuerdo de creación del UFESIC y se crea la UFERCO, por supuesto, debilitada y sin el apoyo que tenía la UFESIC. Los casos principales que se interpusieron con el binomio UFESIC-MASI se retienen en la Corte Suprema de Justicia, pendientes de resoluciones de recurso. Y decimos se retienen porque sobrepasa el tiempo prudencial para que emitan resolución, como los casos Arca Abierta, que desde febrero del 2018 se encuentra con una apelación y no se ha resuelto. El caso Red de Diputados, que desde el 2017 se encuentra todavía sin que avance en la Corte Suprema de Justicia. La Caja Chica del Hermano, que es un caso donde se drenó dinero a través de dos personas que servían de testaferro hacia un hermano de un expresidente, también se encuentra con un recurso de amparo desde hace más de 2 años. Y el caso Pandora, que desde el 2018 se interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y todavía la Corte no se pronuncia sobre la suspensión del acto reclamado. Vamos a juicio el día lunes contra 3 imputados y la Corte, pasados casi 3 años, 2 años y medio, aún no se pronuncia ni siquiera sobre su admisión y la solicitud de la suspensión del acto reclamado. Se reforman leyes vía interpretación y se crean decretos a fin que los casos sean sobreseídos. Y se obstaculiza de esa manera también las líneas de investigación en curso que nos dejó la MASI. Fiscal Santos, tiene 5 minutos para concluir su presentación. Muy bien. En este contexto, decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de los operadores de justicia? Pues, estos son los equipos integrados con que trabajamos en el binomio MASI-UFESIC. Si ustedes pueden ver, la parte sombreada de la presentación era el aporte que la MASI hacía a las investigaciones a través de un fiscal internacional, un investigador internacional, analista, informático forense internacionales y analistas criminales, que trabajaban a la par con cada uno de los
investigadores y analistas y fiscales de Honduras. Cuando la MASI sale del país, toda esta parte sombreada ya no queda, ya no nos apoya, sino que simplemente quedamos los técnicos nacionales. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el rol de los operadores de justicia para avanzar en la lucha contra la corrupción? Yo creo que yo soy un poco idealista, pero sí creo que debemos de apostarle. Debemos de apostarle disculpe que se... Debemos de apostarle a iniciativas permanentes. ¿Por qué manifiesto iniciativas permanentes y sólidas en la lucha contra la corrupción? Porque desde que el Ministerio Público se creó desde el 98, han habido varios esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pero son esfuerzos que no son permanentes, son esfuerzos que son fugaces. O sea, nunca, y la cooperación aquí ha puesto su aporte, pero nunca se ha ejercido aquella vigilancia para que esos esfuerzos que se han iniciado permanezcan en el tiempo. Yo creo que cualquier unidad o cualquier esfuerzo que se haga en la lucha contra la corrupción no deben depender de una administración o de un servidor público, sino que deben de ser lo suficientemente robustas y fuertes para que permanezcan en el tiempo y se avance en la lucha contra la corrupción. Si no, cada vez que venga un fiscal general va a cambiar la estructura de la lucha contra la corrupción y el esfuerzo anterior quedaría en nada. Frenar la injerencia política y en consecuencia apostarle a procesos transparentes para el nombramiento de fiscal general, magistrados de la Corte Suprema y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Yo creo que eso sería un inicio para que la injerencia política no tenga ninguna aceptación dentro de los operadores o de las instituciones de administración de justicia. Debemos de ser innovadores. Yo creo que los operadores de justicia debemos de apostarle a la modernización. No podemos en pleno siglo XXI o en el año 2021 estar todavía manejando los casos de manera escrita y tener que buscar en cada expediente información para poder realizar un informe. Yo creo que debemos de modernizarnos e informatizar el manejo de toda la información. Establecer mecanismos que impidan la investigación y los procesos judiciales se dilaten más allá de los términos razonables. O sea, es que aquí no es que los términos se dilatan de manera general hacia todas las partes en el proceso, sino que se dilatan los términos respecto al ente acusador, porque hay evidencia que los recursos interpuestos por las defensas se resuelven en menos términos que los interpuestos por el Ministerio Público. O sea, los que sirven para beneficiar a los corruptos o a las personas que han sido acusadas de corrupción se resuelven en menos tiempo que los interpuestos por el ente acusador. Los operadores de justicia debemos trabajar desplegando todo nuestro esfuerzo para que la institución a la que pertenecemos sea reconocida como una institución honesta, transparente y defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta imagen que ustedes ven, no sé pero la que está al lado izquierdo de nuestra pantalla, ese es como deben de ser todos los fiscales, no aceptar sobornos y actuar de manera transparente. Pero el fiscal anticorrupción debe de ser no solamente el no aceptar, sino que un fiscal firme en sus convicciones, que no, si ustedes ven la mano de esta persona, está de manera, en la imagen está de manera firme. Así se deben de ser los fiscales anticorrupción. Deben de tener un plus mucho más allá que un fiscal que trabaja con otro tipo de casos. La coordinación de trabajo entre el Ministerio Público y otras instituciones, eso es esencial. No es posible que la Procuraduría General de la República trabaje por un lado, el Tribunal Superior de Cuentas trabaje por otro lado, el CNA, que es un ente donde surgen muchas denuncias, trabaje por otro lado, y que no tengamos comunicación, que el SINOP
que es una iniciativa que se acaba de iniciar o que se acaba de fundar o de proponer, que ni siquiera hemos tenido ninguna reunión con los que la integran. La Secretaría de Transparencia, todas estas instituciones debemos de trabajar de manera coordinada, creando mecanismos institucionales que nos faciliten el acercamiento a objetivos y fines comunes o complementarios para poder avanzar en la lucha contra la corrupción. Pongo el logo del Ministerio Público en la diapositiva porque las tres personas que se ven en amarillo, a las tres imágenes o figuras, esta es la sociedad. Y las tres figuras que se ven en azul somos los funcionarios públicos, somos los operadores de justicia, abrazados todos en busca de un bien común, de reducir los índices de impunidad, ¿verdad? Pero esto en la práctica no se cumple. Y por último, todos sabemos qué se puede hacer en la lucha contra la corrupción, pero nadie tiene la voluntad de poder actuar o de poder tomar la iniciativa para poder hacer lo que todos sabemos, cómo se debe de combatir estas redes de corrupción. Fíjense que este esquema que ustedes ven en la diapositiva, yo lo vengo viendo en capacitaciones de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, y lo vengo viendo en capacitaciones de corrupción desde el año 98, en varias capacitaciones internacionales. Y nos manifiesta que esta es la mejor forma de poder prevenir incluso la corrupción, creando un sistema contra la corrupción informatizado donde se maneje, donde el Ministerio Público maneje las declaraciones juradas del Tribunal Superior de Cuentas, la información de la Unidad de Información o de Intervención de las Comunicaciones, que en Honduras es totalmente diferente a lo que ocurre en Guatemala. Nosotros no tenemos acceso a los resultados de una intervención de las comunicaciones, sino meses después. Con la información del sistema financiero que maneja la Comisión Nacional de Banco y Seguros, de las propiedades, de los vehículos, que es el SINAP, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, para ver si las empresas realmente tienen empleados asegurados o con cuántos empleados funcionan, el Instituto Nacional de Migración de Honduras, el Poder Judicial, CEFIN, la SAR y el Ministerio y el Sistema de Administración de Renta. Si hubiera un sistema informatizado donde se pudiera manejar toda esa información, yo creo que la lucha contra la corrupción sería mucho más fácil. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué falta voluntad? Yo creo que falta voluntad en todos los que dirigen las instituciones de administración de justicia y existe voluntad dentro del gobierno, pero del gobierno no se espera ese tipo de voluntad porque es a quienes investigamos, pero los que dirigen las instituciones sí deben de poner al máximo o hacer el esfuerzo al máximo para poder crear un sistema como este. Y eso solo se puede lograr si son nombrados a través de procesos transparentes, donde se respeten los procedimientos y se nombra a la persona mucho más idónea. Muchas gracias. Esta es mi presentación y